Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las consecuencias para la víctima de sufrir ira narcisista. Para adentrarnos en el vídeo de hoy debemos tener en cuenta que estos trastornados tienen una herida muy profunda desde la infancia que arrastran a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Para compensar esta deficiencia que tienen necesitan ostentar en la etapa adulta esa sensación de ejercer poder y control sobre las personas con las que se rodean. La persona con trastorno narcisista está continuamente pendiente de desaires, de insultos, de críticas o desacuerdos, bien sean, recuerda siempre, reales o imaginarios, que experimentan como un rechazo, como una humillación por parte del mundo hacia ellos, y es lo que les hace entrar en cólera. La persona narcisista justifica sus reacciones de ira siempre, ya que lo que cree es que los demás les estamos provocando. Su distorsión, la distorsión mental que tiene, o esa percepción errónea de la realidad, les hace siempre ver a los demás como que le atacan de una manera intencional, cuando esto no se corresponde así. Y la respuesta ante esto es el desarrollar y el desatarse una ira descontrolada. Algunos ejemplos de ira narcisista van desde esos arrebatos intensos hasta ataques repentinos de ira hacia la persona que tienen enfrente, e incluso actos pasivo-agresivos como serían el tratamiento de silencio, el sarcasmo, la triangulación o el desprecio. Lo que nos permite distinguir la ira narcisista de la ira normal que podemos experimentar de una persona en otras circunstancias de nuestra vida es que, por lo general, la ira narcisista es siempre irracional. Es desproporcionada y es tremendamente agresiva con respecto a la ira normal que sentiríamos otra persona. Te voy a dejar en la caja de comentarios, en la parte de arriba, por alguna parte, otro vídeo donde te explico más cerca lo que sería la ira narcisista y las consecuencias que tienen para nosotros. Pues bien, hablando de las consecuencias que tienen para nosotros el sufrir la ira narcisista, como podrás adivinar, se centran sobre todo en la despersonalización, en la destrucción de la autoestima y en causar sufrimiento a los demás, porque una vez más esto es lo que permite al narcisista obtener combustible al reafirmar esa sensación de poder y de control sobre los demás. Algunas consecuencias que vamos a experimentar serán las siguientes. Como ya hemos dicho en otros vídeos, el objetivo de todo narcisista es aislar lo máximo posible a su víctima. Esta, para evitar quizás daños colaterales o generar más problemas, al final suele alejarse de lo que sería su núcleo de apoyo para evitar que las personas que queremos, nuestros amigos, nuestra familia, sufran las consecuencias de nuestra relación. La segunda sería la disolución de las relaciones. En muchos casos la ira narcisista se desata ante algún acontecimiento que ocurre cuando el narcisista y su pareja están reunidas con amigos, con compañeros de trabajo, con familia, y en ese momento se produce quizá un ataque más bien leve o más bien pasivo, pero las verdaderas consecuencias de la ira narcisista se van a vivir siempre en la intimidad, cuando el narcisista y su pareja están en casa. Al final, esto, cuando se produce de una manera reiterada, lo que lleva es que la persona tienda cada vez menos a querer relacionarse con gente, quedar en entornos donde hay mucha población, porque lo que quiere es evitar esos desencadenantes de la ira narcisista, es decir, como que sienta que el narcisista no es el centro de atención y ya se cabree y entre en cólera, o por ejemplo que le vea hablando con una amiga, con un amigo suyo, y ya considere que está coqueteando con él. Otra de las consecuencias sería las oportunidades desaprovechadas. Y sí, déjame decirte que normalmente, a causa del aislamiento al que nos vemos sometidos cuando nuestro narcisista de forma continua entra en cólera, es que nos vemos muchas veces forzados a renunciar a verdaderas oportunidades, bien de índole laboral, de viajes, de cenas, quedadas, o crear esos momentos maravillosos con amigos y familiares, con el objetivo siempre de evitar que la persona que tenemos al lado se enfade o que entre en verdadera cólera y nos monte una bronca descomunal allí o luego en casa. Entonces evitamos cada vez más el juntarnos con nuestra gente. Lo siguiente que vamos a experimentar serían problemas legales,
financieros o profesionales. Dado que el quebrantamiento de las reglas y la ruptura de los límites que caracterizan la relación con un narcisista en situaciones verdaderas de máxima tensión, la víctima, la persona que está con él, puede verse envuelta sin quererlo siempre en situaciones de índole legal. Incluso si, por ejemplo, hay un tipo de discusión y al final pues se llama a la policía, muchas veces ocurre en la calle, puede incluso haber violencia de tipo físico, pueden, por ejemplo, dejarte en la ruina económicamente cuando te sangran todo el dinero, porque hay un tipo de narcisista que se centra sobre todo en querer conseguir todo lo material que puedan de tu parte. Y por ejemplo, como me contaba una chica con la que estuve hablando bastante tiempo, era frecuente que su pareja narcisista acudía con frecuencia a su puesto de trabajo para montarle unas broncas descomunales. No le permitía relacionarse con nadie del trabajo, que nadie del trabajo le hablara, le escribiera, iba allí a vigilarla, a ver si entraba, si salía, si era verdad ese turno de trabajo. Otros días le enviaba flores. Al final, ¿esto qué es lo que ocurrió? Pues que el jefe de la empresa de esta chica terminó despidiéndola porque al final creaba un ambiente muy desagradable entre los compañeros, no se podían relacionar con ellas, eran broncas día sí, día también en el puesto de trabajo cuando iba él allí a controlarla. Entonces puede causarte problemas de este tipo. Lo siguiente sería el vivir en un profundo temor o miedo, y es que las personas que mantienen relaciones con narcisistas al final muchas veces viven inmersas en una sensación de continuo miedo a decir, a expresar o a hacer cualquier cosa que pueda desatar la ira narcisista. Vivimos con el miedo de ser agredidas, de ser insultadas, incluso vivimos con el miedo a que esta persona nos pueda dejar. Es algo muy triste, pero es así, vivimos con un montón de miedos. Otra de las consecuencias de la ira narcisista, y para mí una de las peores, es la despersonalización. Y es que a causa de todo lo anterior que hemos visto, al final la persona que está con un narcisista comienza a actuar y a ser de una forma que no es como es realmente. Al final empieza a comportarse como la otra persona espera que sea. Comienza a actuar de tal manera que no se genere esa ira en la persona narcisista, y debido al gran desconocimiento que hay sobre que se haga lo que se haga y que se diga lo que se diga, el narcisista siempre va a cargar contra la víctima, porque al final vive en un mundo de envidia, de odio constante y permanente. La ira narcisista es una de las causas que conducen por completo a la anulación de la forma de ser de una persona, porque al final es lo que conduce al aislamiento social, a cerrar círculos de amistades, a perder un montón de oportunidades. Y con la ira narcisista al final es una manipulación que lo que consigue es que la persona esté cada vez más lejos de cualquier tipo de apoyo que pueda conseguir, que pueda sacarle de esa relación, y cada vez más cerca y más atada al narcisista. Con esto lo que consigue el narcisista es crear en sus manos a una marioneta que maneja completamente a su antojo. No quiero que te olvides nunca de que los narcisistas lo que tienen es una necesidad imperiosa de proteger su ego, pero quiero que sepas que un narcisista no es nada, no es nadie. Simplemente los narcisistas se esfuerzan por aparentar y por hacer creer al resto que son mejor que cualquiera, y si se le contradice en algo, al final ellos experimentan esto como un desafío. Que le lleve la contraria va a estar siempre atentando contra esa armadura de diamante dura, inquebrantable, que tanto se han esforzado en construir a lo largo de los años. Si no se le ofrece aquella atención que requiere o que le está demandando, va a estallar, porque al final le estamos retirando todo aquello que él necesita para vivir, para seguir existiendo. Es decir, necesitan el refuerzo, la atención, el nutrirse de los demás para seguir alimentando esa baja autoestima. Siempre te voy a decir lo mismo, en estos casos solo tienes una única salida, y es huir. Huir de ahí cuanto antes, no dejar nunca que te pisen, que te humillen, que te vejen, que te alejen de todo aquello que te ha costado tanto construir, y de todas aquellas personas que te aman, que te aprecian tal y como eres, por una persona que jamás va a quererte como te mereces. De ahí la importancia de que sigas a rajatabla y de forma muy estricta el contacto cero. No hay otra solución, es la única para salir airoso de esta batalla.
Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame tus comentarios en la caja de comentarios. Puedes contarme qué cosas has vivido tú a causa de la ira narcisista. Y nada, te invito a que te quedes aquí conmigo, que te suscribas al canal, que compartas el contenido y te mando un beso muy grande.